y, y vamos a comenzar el trabajo de hoy. Creo que teníamos que desarrollar un poco la década del 30 que nos faltaba. Yo no sé si alguien se acuerda si había desarrollado todo, pero creo que no. Tengo anotado como que no. Algunas cosas no recuerdo exactamente si las dije o no, y si las repito alguna, disculpen, trataré de no hacerlo. En principio, quiero decir que como nos faltan después de estas 3 clases, yo voy a priorizar 3 temas para llegar al final, digamos, con una idea mínima de todo el proceso hasta la actualidad. Entonces, los 3 temas serían, después de peronismo, que vamos a tratar hoy, espero terminarlo, y si no, finalizaremos la clase próxima. Los 3 temas serían la dictadura cívico-clerical militar genocida, la segunda década infame, que es la década del menemismo, y por supuesto el tercer proceso del neoliberalismo en la Argentina, que se da con Macri, para tener un pantallazo mínimamente de estas cuestiones. Así que voy a tratar de concretar. La visitan al chico que la otra vez. Bueno, todos se escuchan bien, ¿no? Nosotros sabemos que el segundo gobierno de Irigoyen termina con un golpe de Estado dado por 2 generales fundamentalmente a la cabeza, Uriburu y Justo. Los 2 van a ser presidentes, uno va a ser primero y después será el otro por elecciones fraudulentas. Y esta década se la conoce como, alguien la denominó, década infame, y verdaderamente no es incorrecta, creo, la denominación. Si bien no es una década justo, es un poco más, porque sería desde 1930 hasta 1943, cuando se da otro golpe de Estado que algunos llaman revolución, después aclararemos un poco esto. Y bueno, acá había una diferencia entre Uriburu y Justo. Uriburu era partidario de establecer un régimen, de cambiar la constitución y establecer un régimen como el de Mussolini, un régimen corporativo. Romper la estructura que tenía la constitución del 53. ¿Por qué se destaca esta década o quiénes gobiernan? Los que gobiernan en esta década son los que podríamos llamar los que representan al sistema agroexportador más puro. Porque durante esta década del 30 vamos a tener una diversificación en las actividades productivas. Vamos a tener, como hubo una crisis muy grande, producto de esa Primera Guerra Mundial y de toda la etapa posterior, sabemos la superproducción, que ya algunas cuestiones explicamos, como una crisis muy grande, muy profunda, que está en el 30, esta crisis, por supuesto, va a tener características muy especiales. Va a significar la ruptura, el fin para la Argentina de lo que llamamos modelo agroexportador, no porque se deje de tener importancia la exportación del campo, porque sabemos que todavía hoy siguen teniendo un peso muy importante, pero hay unas variantes. Y en esta década del 30 dijimos, algunas características muy especiales, porque había 2 sectores fundamentales. Uno sería el sector dependiente, los sectores trabajadores, medios, el sector dependiente, y los sectores dominantes que están vinculados a la agroexportación. Pero allí se dividen porque hay un grupo que considera que la crisis del 30 es una crisis circunstancial. O sea que pasado esta crisis,
se va a volver a la situación anterior, a la Argentina anterior agroexportadora. Este es el núcleo que va a gobernar durante la década del 30. Y hay un sector de la oligarquía que considera que no es esta crisis una crisis, digamos, circunstancial, que es una crisis profunda que está transformando los modos de producción en algún caso. Y entonces este sector va a comenzar a utilizar parte de esa renta agraria, de lo que ganan con el campo, para desarrollar algún proceso de industria. Un ejemplo claro de esto, uno de los más claros y más conocidos, el ejemplo de Bunge y Bor. Bunge y Bor va a comenzar un desarrollo industrial, además de continuar siendo un importante productor de materias primas y alimentos. Bueno, tenemos que señalar algunas cuestiones para marcar características de esta época, nada más, y que después entendamos bien por qué el peronismo fue lo que fue. En principio, tenemos que decir que este golpe de Estado fue avalado por una acordada de la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema de la Nación se reúne y participa con ella el Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación era ni más ni menos que el abuelo del Rodríguez Larreta que está hoy gobernando la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, que deciden una acordada es una especie de resolución que dicta la Corte, por la cual justifican el golpe de Estado. Esto es una atrocidad, porque es la Corte Suprema negando a la Constitución Nacional. Porque los militares lo que hicieron es sacar a un gobierno que, bueno, malo, regular, había sido elegido democráticamente. Entonces, otra característica de esta década infame, o una de las características, el fraude patriótico. El otro día un compañero preguntaba sobre las elecciones limpias o no, y yo ya le dije algo, le anticipé, ¿no? Que a pesar de que estaba la ley electoral, aquí los conservadores manejaban las elecciones y cómo las manejaban en muchos casos a punta de pistola arriba de las mesas electorales. Fraude, y ellos lo justificaban, porque el fraude patriótico era para que no volvieran los sectores populacheros como lo que significaba el irigoyenismo. Otro elemento a tener en cuenta, ¿quiénes fueron ideólogos de esto? Uno de los ideólogos de este golpe fue perdón, hace mucho yo no me había dado cuenta que me habían... no, fue recién, profe, pues estaba silenciando a los chicos que se conectaron y estaban con el micrófono abierto. Ahí está. Está bien, porque no me di cuenta, disculpe. No, fue un segundo. Bueno, listo. Entonces, aquí hay otra cuestión a tener en cuenta. Decía que Leopoldo Lugones fue uno de los ideólogos, es uno de los hombres que primero escribió un discurso en 1824 que generalmente se titula La hora de la espada, que es lo que él expresó que había llegado. Y en una cena en el círculo militar en el 30, antes del golpe, él incita a los militares al golpe. Leopoldo Lugones tuvo un hijo del mismo nombre que estuvo a cargo de la sección especial de la Policía Federal. Y que fue un torturador y además fue el inventor de la picana eléctrica. Pero fíjense qué paradoja. Un hijo de este Leopoldo Lugones, una hija, Piri Lugones, fue montonera, fue desaparecida por la dictadura y seguramente pudo haber sido torturada con la misma herramienta que había sido creada por su padre. Además, otro elemento de esta década, la actitud digamos, de estar arrodillado frente a Inglaterra de este grupo
que por supuesto trató o firmó un acuerdo con Inglaterra, el Tratado Roca-Runciman, porque Inglaterra había hecho un acuerdo con las posesiones que eran de su imperio. La Argentina formaba parte, pero era la parte informal, porque Argentina era un país independiente, no era un país que dependía del imperio inglés desde el punto de vista político, dependía desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la mentalidad también. Entonces, firma un tratado verdaderamente vergonzante, donde se le entregan un montón de cuestiones a los ingleses, digamos, referente a la posible repatriación de capitales, los seguros para los capitales que ellos tenían aquí invertidos, se les entregan el transporte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Para que Argentina pudiese exportar una parte del ganado que aparentemente Inglaterra no pensaba comprar. Entonces, este era el sector que gobernaba. Frente a este hecho, también surgen, por supuesto, algunas voces discordantes muy importantes, y surge un grupo que conformó lo que se llamó Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que estaba integrado, entre otros, por personas que se destacaron después como intelectuales en distintos campos en el país: Arturo Jaureche, Raúl Escarabrini Ortiz, Homero Mansi, el autor de muchas letras de tango, un santiagueño que vivía aquí en Buenos Aires, y conformaron este grupo de Irigoyen. Y como en el radicalismo había triunfado en parte la línea antipersonalista, la línea de Alvear, estos hombres terminan después yendo a formar las filas, la mayoría, del peronismo, porque ahí se identificaron en su proyecto nacional. Profe, un segundo, profe, por favor. Los chicos de la unidad 57, ¿pueden silenciar el móvil? Unidad 57, por favor. Listo, profe. Ah, no, a ver, sigue abierto el móvil, sigue abierto. Ahí está. Ya Bueno, está, profe. Perfecto. Bueno, entonces, el otro tema se creó para fijar una anécdota que esta sí después la van a recordar y les impacta más que otras cosas. Se crea el Banco Central en 1934, un Banco Central que va a ser mixto y va a estar compuesto fundamentalmente, si bien por, digamos, bancos nacionales, va a estar compuesto fundamentalmente por bancos extranjeros. Y hay una anécdota que cuenta una historiadora, que Manuel Fresco, que era presidente, para que vean ustedes el grado de dependencia, era presidente de la Cámara. Manuel Fresco fue gobernador también de la provincia de Buenos Aires, era un nazifascista, y Manuel Fresco era presidente en el 34 de la Cámara de Diputados, pero al mismo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pero al mismo tiempo era un hombre que trabajaba, era médico, en los ferrocarriles ingleses. Y como cumplía 15 años en los ferrocarriles, los dueños de los ferrocarriles tenían por costumbre enviar a aquellos funcionarios de alto rango que habían cumplido 15 años en la empresa, mandarlos a Londres con toda su familia. ¿Se imaginan? Los tipos venían con la cabeza llena de dependencia, digamos. Más de la que la tenía. Entonces le dicen que vaya a ver al gerente o al presidente de los ferrocarriles ingleses, que eran los dueños de estos ferrocarriles argentinos. Y cuando llega y a la entrevista le dice el presidente de los ferrocarriles ingleses: ¿qué pasa con la creación del Banco Central? Y el presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina le dice: no sé nada. ¿Cómo puede ser? Dice. Hace unos meses que nosotros mandamos el proyecto para la creación del Banco Central. Y saca de un cajón un proyecto escrito en inglés y se lo entrega.
Después de este hecho, está bien, se venía, ojo que no es tampoco determinado por esto, pero esto para que se vea la incidencia de los ingleses en la política de estos señores. Después de unos meses, o mejor dicho, en el 35, se crea el Banco Central de la República Argentina. Bueno, otro hecho para destacar aquí es el tema de la corrupción y los negociados, que fueron extraordinarios. Yo no los voy a contar porque quiero dejar aquí la década del 30, voy a dar unos datos más. En los negociados, uno de los negociados, lo realizaron los que eran legisladores en la ciudad de Buenos Aires, y fíjense cómo habrá sido la coima con la Compañía Argentina de Electricidad. Fíjense cómo habrá sido la coima que la Casa Radical, que está en la calle Entre Ríos, que es una casa del centro de la Unión Cívica Radical, que tiene varios pisos, esa casa se compró con dinero de la coima de este negociado hecho con la Compañía Argentina de Electricidad. No voy a dar más datos porque hay otros negociados terribles. Porque esta es la gente que defendía la República, como ahora. Los mismos que defienden la República son los que generalmente realizan estas cuestiones que son los negociados más grandes. No quiere decir que no haya corrupción en otras fuerzas políticas. Ojo, que soy tonto, pero no como vidrio. Otro hecho a destacar del 30 es, para que vean ustedes a qué nivel se manejaba esto, había un negociado con las carnes de los ferrocarriles, de los frigoríficos. Y Lisandro de la Torre, un hombre liberal que había creado el Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre realiza una denuncia en la Cámara de Diputados porque realizó una investigación y descubre el negociado y está realizando esa denuncia, y en una de las sesiones, porque estaba el ministro de Agricultura citado y estaba presente, casi se pelean, llegaron a las manos, casi llegan, y en ese momento un matón a sueldo de estos sectores en el Senado, en el recinto del Senado de la Nación, tira 2 balazos que aparentemente iban destinados a De la Torre, pero matan a Enzo Bordavere, otro senador que todavía no había sido designado, pero no aceptado todavía por el Senado. O sea que llegaban a matar en pleno recinto del Senado de la Nación. Esta era la década infame, ¿no? Con los negociados, con la situación además de hambre que vivía el país, porque no voy a leerlo para no demorar más tiempo en esto. También tenemos que decir que en esta etapa hay un desarrollo, no porque haya sido un proyecto político, sino por necesidades que se habían producido por la Primera Guerra y por la posguerra y todas las cuestiones que hemos ido desarrollando. Había necesidades de sustituir industrias. Se habla de sustitución fáciles de importaciones, porque la industria que se desarrollaba no era una industria tan importante, pero también es una época donde comienzan los norteamericanos a invertir. Algunas empresas grandes como Sudantes, Ducilo, fueron inversiones de los yanquis en esta época. Ocurría también, porque en este momento se crea, en 1932, se creó la Dirección Nacional de Vialidad. La Dirección Nacional de Vialidad, ustedes saben, tiene a cargo la construcción de rutas nacionales. ¿Y esto a qué se debía? Acá comenzaba la disputa del capital inglés, del capital yanqui con el capital inglés. Yo no sé si lo señalé en una oportunidad, pero todas las rutas que se comenzaron a construir en el país, esas rutas se fueron construyendo paralelas a las vías férreas. Entonces, esta era una de las formas de esa competencia,
con el sector ferroviario y con el sector tranviario. Bueno, y llegamos a que estos conservadores se quieren perpetuar en el poder, pero se comienza a organizar en el ejército, dentro de la oficialidad joven, fundamentalmente, un grupo que se lo conoce como Grupo Oficiales Unidos, GOU. En ese grupo, uno de los hombres importantes es Juan Domingo Perón, aunque por supuesto hay otros. Está Mercante, que era el único hijo de un ferroviario o de un trabajador, digamos, de obrero, ¿no? El único hijo de obrero que iba a participar como militar en este grupo. Y entonces ellos dan un golpe en 1943, el 4 de junio. Y comienza allí una serie interesante de situaciones, porque es evidente que este grupo de militares, si bien vamos a ver que también hay sectores muy nazifascistas, este grupo de militares comienza a realizar, sí, ya una actividad que tiende a generar un proceso de sustitución de importaciones en serio, para desarrollar un proceso industrial que lleve a lo que Perón después va a llamar la independencia económica. Se crea el Banco de Crédito Industrial en 1944. Esto ya da una idea de la intención. Y el que va a ir sobresaliendo aquí en esto es Perón. ¿Y por qué Perón? Porque Perón va a ir ocupando algunos cargos. Primero, durante la presidencia de Ramírez, va a ocupar el cargo en el Departamento de Trabajo. Departamento de Trabajo que va a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión. Yo no sé si ustedes saben, pero para que tengan una idea, en la estructura del Estado hay una jerarquización. Nosotros hablamos de un ministerio que el ministerio puede tener distintas secretarías de Estado y está a cargo de secretarios de Estado. Y cada secretaría puede tener departamentos, o sea, son jefaturas de menor jerarquía. Entonces, el Departamento de Trabajo, del que Perón se hace cargo, lo transforman en Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea que esto es darle una jerarquía mejor. Esto es como cuando Perón llega a la presidencia y va a crear el Ministerio de Salud. Y ahí va a tener un hombre extraordinario a su lado, Ramón Carrillo. Y Perón le dice a Carrillo, no puede ser que tengamos un ministerio para las vacas, porque había un ministerio de agricultura, y no tengamos un ministerio para los hombres, que sería un ministerio de salud. Entonces, Perón, ¿por qué toma el Ministerio de Trabajo? Por una cuestión táctica y de gran inteligencia, porque desde el Ministerio de Trabajo se va a conectar con los sectores trabajadores que van a ser la base de apoyo de su posterior candidatura y del gobierno, cuando esté en el gobierno. Además, lo habíamos dicho creo que al pasar, cuando se produce la crisis en el campo, que genera rechazo de mano de obra, mucha gente se viene hacia la ciudad y se generaron algunas de las villas de emergencia, también no eran únicamente trabajadores, digamos, obreros. Los que habían venido también eran muchos propietarios de tierras, digamos, propietarios no de grandes campos, que habían quebrado y también se habían tenido que venir hacia las ciudades. Entonces había, por supuesto, una mano de obra distinta a la que había venido de Europa. ¿Por qué? Aquellos que habían venido de Europa venían con las experiencias de países donde había un desarrollo industrial y los grupos obreros eran importantes. De allí los anarquistas, los socialistas, algunos comunistas. Entonces,
esto verdaderamente va a generar una clase obrera o un grupo de trabajadores distintos. ¿Por qué? Porque estos sectores que habían venido del campo no tenían esa experiencia, ni tampoco tenían las pretensiones ni la formación ideológica que podían tener aquellos anarquistas o socialistas que estaban en el movimiento obrero que ya se había ido desarrollando y que había sido importante y había generado algunas situaciones muy duras, ¿no? Entonces, Perón, desde el Departamento de Trabajo, va generando toda su base digamos, de su base de sustentación política. No voy a contar todo porque después de Ramírez asume Farrell como presidente y Farrell era muy amigo de Perón. Entonces, durante el gobierno de Farrell, Perón va a ocupar la vicepresidencia, va a ocupar la Secretaría de Guerra, pero nunca va a dejar de ocupar la Secretaría de Trabajo. O sea, va a tener los 3 cargos. Y allí es donde se comienzan a gestar una serie de leyes, ¿no? Establecer salarios mínimos, indemnizaciones por accidentes de trabajo, aguinaldo, vacaciones pagas, indemnizaciones por despido sin causa. Fíjense que estoy hablando de leyes que para nosotros parecen naturales, porque de alguna manera las conocemos, vemos que en muchos casos hasta se aplican, pero es evidente que no era natural en aquel momento. Y otra ley que dicta, y que esto es uno de los elementos que los sectores de la oligarquía nunca llegaron a tragar, a digerir, fue el Estatuto del Peón Rural. ¿Ustedes se imaginan a los señores dueños de las estancias que se consideraban dueños también de las personas que trabajaban en ellas, que si no eran esclavos tenían una situación de dependencia que podía ser bastante parecida para la época en que se estaba viviendo? Bueno, evidentemente esto jamás lo digirieron, porque que un estatuto determinase horarios, sueldos para el peón, forma en la vivienda que tenía que tener, en fin, toda una serie de derechos, ¿no? Como estas leyes que estuvimos mencionando, que hasta ese momento no tenían ni por asomo. Y bueno, y así comienza con toda esta legislación a ganar consenso. Se arman también los sindicatos por ramas de industria, porque antes la organización sindical, por supuesto, en el 30 teníamos 2 CGT, la 1 y la 2, estaba la FORA, que era la agrupación de los anarquistas, había una... En cambio aquí se van a armar los sindicatos por rama de industria, quiere decir metalúrgico, construcción, etc. ¿Y a quién se le va a dar la personería? Al gremio mejor representado. Por supuesto que desde la Secretaría Perón va a ayudar a que se armen los gremios de acuerdo a estas circunstancias y en función de este proyecto. Bueno, en marzo del 45, en mayo del 45, se produce un hecho interesante porque llega a la Argentina Spuil Braden, que es el nuevo embajador que envía a Estados Unidos. Un tipo de la peor calaña, un patotero además, y un hombre que va a inmiscuirse en la política argentina con total descaro, apoyando a la oposición que se genera a Perón. O sea, en lo que se llamó la Unión Democrática, donde estuvieron algunos muy equivocados, como después lo reconocieron, el Partido Comunista, los socialistas, radicales, en fin, todos los que de alguna manera terminaron apoyando a los sectores de la oligarquía.
Y como la política obrerista de Perón preocupaba también a muchos militares, hay una especie de golpe, se lo destituye a Perón y lo mandan preso a la isla Martín García. La central obrera larga un paro para el día 18 de mayo, pero no se llegó a ese, perdón, para el 18 de octubre. A Perón lo habían puesto preso el 9 de octubre, creo. Pero el 17 de octubre se produce la famosa jornada que después es conocida como el Día de la Lealtad, donde grandes masas de trabajadores, a pesar de que habían levantado los puentes, llegaron a la capital federal, llegaron a Plaza de Mayo, y con la gran movilización lograron que liberaran a Perón y que Perón comenzase de allí su carrera después a la presidencia, porque después hubo que llamar a elecciones, por supuesto, elecciones que en 1946, con la estructura del Partido Laborista, que era un partido que se había armado y que tenía uno de los hombres importantes en Cipriano Reyes, él era un dirigente del gremio de la carne, esta estructura política le da la posibilidad de llegar a Perón al gobierno. Llegó al poder a pesar de llegar al gobierno. Esta es toda una discusión, pero de todos modos creo que llegó más al poder que lo que había llegado Irigoyen en su momento, porque las reformas que va a realizar, si bien estaban en consonancia con reformas que no eran únicamente de Argentina, sino se habían ido desarrollando en otras partes, es evidente que estas reformas fueron mucho más importantes que todas las que realizó el radicalismo en su momento. Y ustedes me dirán, pero, loco, estuviste hablando de Perón, de todo esto, y todavía no nombraste a Eva Perón. Le vamos a dedicar después a Eva Perón un lugar especial, digamos, ¿no? Le vamos a dedicar un rato a desarrollar las actividades y la calidad humana que Evita tuvo. Yo no sé, les hago una aclaración, creo que ya la hice en una oportunidad. Ustedes me dirán, bueno, pero yo no soy peronista, pero no fui nunca peronista. Y todavía no lo soy. Mi hijo me dice que me cuesta trabajo serlo, pero que en realidad tengo que llegar. Pero la forma en que hablo es porque de alguna manera uno no puede dejar de reconocer la situación de cambio. Entonces aquí se plantea con el peronismo un tema también. ¿Fue una revolución lo del peronismo? Y si nosotros tomamos la revolución, la palabra revolución en el concepto por allí más profundo, podríamos decir no lo fue, porque no es que transformó al sistema capitalista y lo modificó. No transformó las estructuras de la propiedad privada, no hizo la reforma agraria, entonces evidentemente no lo fue. Pero sin embargo, para muchos, debido a las transformaciones importantes que se dieron y al enfrentamiento que tuvo con los sectores del poder, que en definitiva después terminan, por supuesto, derrotándolo y expulsándolo del país, dicen que sí. Esto se lo dejo a ustedes para que ustedes en lecturas próximas que puedan hacer, que les interesen, lleguen a su propia conclusión. Bueno, a ver qué tiempo llevamos. 3:20. Bueno, tenemos todavía un rato para desarrollar, además falta muchísimo, quiero ir señalando algunas cuestiones. ¿Cuáles fueron características en este gobierno de Perón? Primero, redistribución progresiva del ingreso.
¿Qué quiere decir redistribución progresiva del ingreso? En el país produce una cierta riqueza, es lo que se llama Producto Bruto Interno, ¿no? Como si fuera una familia que entra tanta cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo lo distribuye? Si en una familia entrase 100.000 pesos y ese dinero el único que lo aporta porque trabaja fuera de casa, porque digamos la mujer trabaja dentro de casa, porque realmente se dice la mujer no trabaja y no es así. El hombre aporta, vamos a 100.000 pesos y vamos a ver si se queda él con 60.000 o 70.000 para su juerga, lo que sea. Y le da a su esposa y a sus hijos 30.000 para que paguen todos los gastos de la casa, escuela, educación, todo, comida, etc. Esa es una distribución del ingreso. Por supuesto, negativa. Ahora, si un día la familia se pone de acuerdo, lo agarra al padre, le aprieta el pescuezo, le aprieta el cuello y le dice, hermano, acá hay que cambiar esto. Y entonces el tipo dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo me quedo con 30 y 70 lo distribuimos, o me quedo con la mitad y la mitad la distribuimos. Esa es una redistribución positiva del ingreso, positiva para nosotros. Porque redistribución del ingreso generalmente hay en todos los proyectos políticos, nada más que unas son positivas y otras son negativas. Entonces, la participación de los trabajadores, para dar ejemplo, supongamos que en este momento el 10% de los más ricos se llevan el 70% de la riqueza del país y el 20% más pobre se lleva el 10%. Evidentemente es una redistribución que es injusta. Bueno, esto sucedía en todas estas etapas. Con el proyecto de Perón y la política desarrollada por el peronismo, los trabajadores llegaron a participar de algo más del 50% de la riqueza nacional. Claro, ustedes pueden decir, pero el 50% igual es poco, porque los trabajadores son muchos millones y los dueños de los capitales son muchos menos. Bueno, es cierto, pero es cierto también que venían de épocas donde los chicos, yo no lo leo ahora porque para no demorar más tiempo, donde los chicos van desnutridos a la escuela, en situaciones terribles. Es ¿Me otra de las escuchás? del gobierno de Perón. Yo no sé si alguien habló, si alguien estaba queriendo preguntar algo, no sé. Nadie levantó la mano por ahora. No, está bien, entonces seguimos y después damos la palabra. Bueno. Entonces, otro elemento fue la participación del Estado. El Estado comenzó a participar activamente en la economía. Nada del mercado que manejara la economía, no, el Estado. El Estado. Esto en realidad ya lo habían hecho los norteamericanos con el New Deal, lo habían hecho los ingleses con el Partido Laborista en el gobierno, lo habían hecho en México, Lázaro Cárdenas, o sea que no era nuevo, pero de todos modos había que tomar las riendas y hacer que el Estado fuese un ordenador del proceso económico. Otro elemento, la nacionalización de los servicios públicos. Nacionalización de los servicios públicos. Por supuesto que en todo el gobierno de Perón, que va desde 1946 hasta el 52, y del 52 duraban en esa época 6 años, los presidentes, no 4, como ahora, 6 años, desde el 46 al 52 y del 52 hasta el 55, donde se produce el golpe de Estado. No todo fue, digamos,
época de riqueza total, sino que hubo algunos periodos de crisis, como pasó en el 51-52, además con una gran sequía. Pero bueno, esta es la política que fueron desarrollando. Y armaron un plan quinquenal de 1947 a 1951, que podíamos decir que era una política nacionalista y estatizante. Expansión industrial, rescate de la deuda externa, nacionalización de servicios públicos, por ejemplo, el dinero que había dinero a favor de la Argentina que Inglaterra tenía en sus arcas y no pagaba. Después se van a comprar los ferrocarriles, también allí va a haber quienes dicen que fue una estafa de los ingleses, quienes fue un gran negocio de la Argentina, pero de todos modos era algo indispensable para la política que el gobierno quería desarrollar. Por supuesto, todo esto iba acompañado por aumento de salarios, por la firma de los convenios colectivos de trabajo. Saben que se firma entre los sectores patronales y los sindicatos, se firman convenios donde ahí se fijan los salarios, además de condiciones de trabajo. Pero los asalariados comenzaron a recibir también lo que podemos denominar salario indirecto. ¿Por qué? Salario directo sería el que recibe de bolsillo. Yo trabajo, en la empresa me abona, ese es un salario directo. Pero si yo tengo, porque esto por supuesto se ha desarrollado también, tengo hospitales públicos de primera calidad y puedo asegurar, esto lo vi yo, porque en esa etapa yo era chico y se estaban construyendo, y se construyeron. El hospital, fui testigo del hospital Evita, yo vivo en Lanús, del hospital Eva Perón. Yo no sé cuántos sanatorios en la actualidad tenían las características de higiene y de servicio que podía tener ese hospital público. Y así como ese, todos los hospitales. Esto fue obra fundamentalmente de un hombre llamado Ramón Carrillo, que desgraciadamente terminó después en la pobreza, cuando fue uno de los hombres que desarrolló todo este sistema de salud en la Argentina, que fue, esto sí, fue ejemplo, modelo para muchísimos países en el mundo, no solo en Latinoamérica. Se nacionalizó el servicio de gas, pero además se construyó desde Comodoro Rivadavia hasta Gran Buenos Aires y Buenos Aires para abastecer un gasoducto de 1.700 kilómetros. Era uno de los gasoductos importantes también en el mundo. El sector telefónico también fue nacionalizado y se creó el IAPI, un instituto de promoción del intercambio que manejaba el comercio exterior. ¿Por qué? Porque cómo no iban a estar la oligarquía enfrentado a Perón cuando parte de la renta agraria iba a parar para el desarrollo de la industria. Explico un poco el tema del IAPI y el tema de la nacionalización de los depósitos bancarios, porque se nacionalizó el famoso Banco Central y se nacionalizaron los depósitos bancarios. ¿Qué quiere decir? Que los bancos privados tenían que prestar en función del tipo de intereses que el Estado determinaba. Entonces, los préstamos generalmente para las industrias eran préstamos con mucho menos interés que otro tipo de préstamos. Con el IAPI, yo dije, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio,
concentró el comercio exterior. ¿Qué era lo que hacía? Fijaba el precio de la cosecha y le pagaba a los señores dueños de los campos, les pagaba, le compraba la cosecha a los precios que estaban fijados, que eran precios que por supuesto les permitían rentabilidad, aunque no las ganancias fabulosas que han tenido durante toda su vida. Entonces, les pagaba en pesos argentinos, por supuesto, y después el Estado vendía, es decir, guardaba una parte para lo que se necesitaba para el consumo interno. El trigo para el pan, el maíz para el alimento de algunos de animales, en fin, todo lo que se necesitaba para el consumo interno, para que esto, por supuesto, no encareciera los precios, esto se guardaba o se vendía en el mercado interno. Y el resto se exportaba. Pero ¿quién recibía los dólares? El Estado. Y el Estado entonces lo que podía hacer, dólares o libras esterlinas. Entonces el Estado lo que podía hacer, evidentemente, era, el Estado lo que podía hacer era utilizar esto en función de toda esa política social que estaba desarrollando. Y entonces tener un control más efectivo sobre toda la estructura productiva. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas nos quedan? Nos quedan muchas. Vamos a ir a una que fue la reforma de la Constitución. En 1949 se reformó la Constitución Nacional. Y verdaderamente esta Constitución Nacional era distinta a la Constitución Liberal del 53. El preámbulo se mantuvo, aunque se le hizo alguna modificación, como por ejemplo que se comprometían a realizar, a organizar una patria, que era un eslogan del peronismo, ¿no? Socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Esto fue a parar al preámbulo de la Constitución Nacional. Después en la Constitución estaba, por supuesto, establecido, se permitía la reelección, por eso la Constitución del 53 no permitía la reelección, hace 2 periodos de gobierno a un presidente, se permitía la reelección, de allí que los radicales estaban locos, por supuesto, se opusieron a toda la aprobación de la Constitución, aunque el peronismo tenía quórum para poder hacerlo. Y esta Constitución, que estableció algunas cuestiones importantes, alguna impulsada por Eva Perón, por ejemplo, la patria potestad compartida. ¿Qué es? Ustedes saben que los hijos, si ustedes tienen hijos y tuvieran que salir su hijo del país, no lo puede autorizar únicamente el padre, tiene que autorizarlo el padre y la madre. Entonces, antes no, antes dependía únicamente del padre. Esto de la patria potestad compartida fue algo que Eva Perón logró que en esta Constitución también se estableciese. Pero una de las cuestiones importantísimas en esta Constitución es el artículo 40. Es el artículo 40. Hago otra aclaración. Esta Constitución tenía los derechos de la ancianidad, los derechos del niño, los derechos de la familia. Era totalmente distinta a la estructura de la Constitución liberal del 53. El artículo 40 dice, no lo voy a leer todo, pero voy a leer una parte. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.
el Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Decía, voy a leer otra parte, el Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine, el precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubiesen amortizado durante el lapso, etc. Pero, o sea, se podían expropiar todo. Y decía, además, que todo lo que eran minerales, cursos de agua, recursos estratégicos, todos quedaban bajo el dominio del Estado. O sea, no se podían enajenar. Como la oligarquía, evidentemente, y los sectores imperiales, los dueños del imperio, no iban a querer destruir estas cuestiones. Bueno, ya creo que voy a cansar si sigo hablando mucho, pero puedo después completar con algunas cosas. Me parece que va a ser, que es mucho, aunque hubiera querido terminar esto para poder comenzar ya con otros temas, ¿no? Pero bueno, nada, abro el debate, aunque sea por un rato, y después intervendré en algunas cuestiones que ustedes, se abro las preguntas. Profe, sí. Tengo acá una consulta de las chicas de la unidad 33 que quieren saber cuántas clases faltarían y si hay algún trabajo final. Bueno, ya el otro día contesté una y en realidad los dos hoy al empezar. Faltan 3 clases. Faltan 3 clases, ok, gracias. No, y le aclaro, no hay trabajo final porque no estoy en condiciones de corregir la cantidad de trabajo que puedan presentar. Lo que sí les dije, que si hay algún grupo, ¿no? Algún grupo en un trabajo grupal, que es mucho mejor además, que quiera hacer un trabajo sobre un tema de los que hayamos desarrollado o de algunos que le interese y que por allí no haya, que me digan, yo puedo recomendar bibliografía una vez que me pasan el trabajo que quieren hacer, y después, cuando me lo entregan, yo lo voy a corregir y le voy a hacer la devolución. No tengo problema en esto. Lo que no puedo corregir es si le digo, bueno, hagan 100 trabajos, se imagina un trabajo cada uno. Eso me resulta imposible. Pero si hay interés verdadero en algún tema y alguien quiere investigar un tema, bueno, vemos cómo hacemos. Hacen un trabajo en conjunto, si lo hacen en grupo mejor, es mucho más rico el trabajo grupal, cuando se hace, por supuesto, seriamente y bien, en una situación de camaradería, y el resultado es mucho mejor. Y después resulta que nada, voy a dar, no, dije los temas que iba a dar. Pienso desarrollar en las 3 clases que quedan, de alguna manera, la dictadura genocida, Menem, y la tercera etapa del neoliberalismo en la Argentina con Macri. Para que tengamos un pantallazo, conectemos todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos una pregunta acá de Andrés Centurión. Sí, Andrés Centurión lo conozco, hace muchos años. A ver, ¿dónde está? No sé si se fue. Andrés, ¿estás por ahí? Le voy a pedir a los chicos o chicas que quieran hacer preguntitas que levanten la mano en el chat, así aparecen arriba. Bueno, y Andrés Centurión no se puede conectar.
Acá tenemos una pregunta de Gabriel Juan. ¿Le doy la palabra? Sí, sí. Gabriel Juan, ¿estás ahí? Ahora sí, está con el micrófono apagado. Pero tiene que habilitarlo él, yo se lo habilité de acá. Bueno, Gabriel. Gabriel, Hola, Hola. ¿se escucha? sí, Sí. sí. Buenas tardes, Buenas tardes. principalmente. Es un gusto estar en su clase. Yo quiero hacer una pregunta. Yo es hoy el primer día que me puedo conectar, porque hubo unos errores acá en la unidad y no querían dar el código, o sea, se equivocaron en el código, o no sé de qué pasó, pero hubo una falla como 3 clases ya. Me quise conectar y no pude. ¿Eso me puede perjudicar en algo? Mire, en absoluto. Eso lo pueden decir sus compañeros, porque verdaderamente si a sus compañeros no les gustó mucho la clase, no se perdió nada. Ahora, si les gustaron, se perdió el desarrollo de algunos temas que pueden resultar interesantes. Pero nada más, no sé, después cómo se resuelve ese tema interno. Respecto ¿Cuántas clases ya dio ya? 4, 4 clases. esta es la Porque, quinta. porque yo recién en esta me conecto, por eso. Perdón, eso, Inés, Sí. yo creo que ese tema, porque ya me imagino a dónde va, porque van a entregar un diploma, creo, ¿no? Un certificado de asistencia. Sí, recién por chat le comenté que están grabadas las clases y Claro, que bueno, que puede pedirla. está bien, yo lo que diría que esto a lo mejor lo traten con Claudia, de forma tal de que pueda solucionar estos inconvenientes que no son culpa de los compañeros. Igual están las clases grabadas, así que las puede ver. Bueno, tenemos una pregunta acá de Luqui Luciano. Ahí le activo el micrófono. Luqui Luciano, que le habías levantado la mano. Estás habilitado. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta, ¿no? Si puedo hacer un trabajo sobre San Martín, sobre la biografía de San Martín, el trabajo grupal acá con los chicos. Si ustedes quieren hacer un trabajo sobre San Martín, sí, me parece Nosotros perfecto. queremos hacer la biografía de San Martín. Está bien, me parece perfecto. Me parece perfecto. Es interesante. Bueno, gracias. Es interesante porque a pesar de que uno dice, San Martín es un tema trillado, ¿no? Porque ya todo el mundo escribió, pero es importante para poder las posiciones sobre San Martín. Sabe que hay quienes acusan a San Martín de haber sido un hombre al servicio del imperialismo inglés. Hasta eso se llegó. Pero perfecto, me parece bien que lo hagan. Se nos conectó recién, no lo escuchamos. Yo acá tengo conectado. ¿Quién no me escuchó? ¿Los que propusieron el trabajo de San Martín? Sí. Perdón. ¿Quién no me escuchó? Bueno, ¿Cómo? aquí, ahí lo estoy No lo viendo. escucho. No. Tenemos a Andrés. Sí, nosotros tenemos... Hola. Hola. Un segundito. Está la unidad 48 y está Centurión también. Bueno, le voy a dar la palabra a la unidad 48. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Primeramente quería darle las gracias por
como siempre, como en todas las clases, al señor acá presente por considerarnos personas, por siempre estar predispuesto para enseñarnos y educarnos. Hemos estado comprometidos con todo esto desde el inicio, así vamos a continuar. Para lograr todo esto planteamos una estrategia de cambio de paradigmas que consiste en reemplazar el concepto viejo que tenemos de la cárcel para estructurar todo esto, ¿no? Y con la ayuda de ustedes es posible. Que nada, ya muy agradecido por ustedes, por siempre estar ahí, y bueno, vamos a continuar así. Esa representación del pabellón literario número 2. Ah, Gracias, es muy... bueno, acá tenemos, a ver, Andrés Centurión, ¿estás por ahí? Y ahí está Centurión, pero tiene el micrófono apagado. Acá lo habilité. Andrés. Ahí está. Ahí Hola. está. Hola, Héctor, ¿cómo estás, compañero? Primeramente, darte las gracias por el espacio que le das a los chicos, por el apoyo de siempre, de hace muchos años. Quiero comentarles a todos que Héctor era mi profesor desde el año 2007. Cada vez que lo veo me emociona. Y fue quien prácticamente me guió hacia este camino. Héctor, estoy estudiando el profesorado de historia gracias al compañero que me ayudó un montón. Quería comentarle, Héctor, quería contarle a los compañeros si usted sabía que Perón en el 46 o 47 también hizo un plan quinquenal para con nosotros los privados de libertad, para tratar de humanizar a las personas que estaban acá adentro, porque el servicio penitenciario prácticamente estaba militarizado. Y Perón hizo que le sacaran el cartel, que le sacaran el traje de rayas, y que también comenzaran a llamar a los presos por su nombre. Eso usted estaba al tanto, ¿no, Héctor, también, de esa Sí, parte? yo lo que ocurre es que hay muchísimas cosas que no dije, porque hay que estar hablando 10 años de un tema. Claro, buenísimo. Ustedes saben que había una cárcel que era la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, que era terrorífica. Yo pude visitarla en una excursión que hice al sur, la pude visitar y verdaderamente da escalofríos pensar en ese clima y allí en ese lugar la gente que podía estar. Y el que era jefe de servicio penitenciario era el padre de Pettinato. ¿Vieron el Pettinato de la televisión? El Pettinato Sí, sí. a veces medio payasesco, hace mucho que no lo veo, no sé qué es de él. Y el padre de Pettinato cerraron esa cárcel, porque esa cárcel era terrible. Ahí lo mandaban, por ejemplo, allí estuvieron los criminales más difíciles, por ejemplo, el Petiso Orejudo, pero ahí también estuvo un hombre como Radowisky. Un anarquista. No lo conté cuando conté la década del 30. Radowisky fue el que en el año 1909, un 1 de mayo, ante una concentración en la Plaza Lorea frente al Congreso, los anarquistas son masacrados, muchos, por orden del coronel Falcón. Radowisky, que era un joven que había venido de Ucrania, un día se venga de estas muertes y le arroja una bomba al coche del coronel Falcón, lo mata y mata a su asistente también. Por supuesto, lo meten preso y lo llevan a Ushuaia, es lo peor que podía pasar. Después tuvo un poco de suerte, porque es una historia interesantísima esta, la de Radowisky, porque había un diario en Buenos Aires, Crítica, uno de los diarios que cambió el periodismo, en algunas cosas para mal, en algunas para bien por lo novedoso que podía ser, y Radowisky resulta que lo van a liberar porque la mujer del dueño de Crítica,
que era Natalio Botana, la mujer era anarquista. Hizo un acuerdo con Irigoyen cuando era presidente. Ella levantó una huelga en Rosario de los anarquistas e Irigoyen lo indultó a Radowisky, pero se tuvo que ir del país. Después estuvo en la Guerra Civil Española, pero la otra vez los compañeros, yo no sé si usted estuvo en algunas clases, no, creo que no estuvo, pero también yo había leído cuando San Martín en Cuyo hace que mejoren las condiciones de los presos a los que no le daban de comer como correspondía. Pero en esta etapa, por supuesto, que hubo un cambio, ¿no? Un cambio cambios, radical para con nosotros los qué privados bien, de ¿no? libertad. Después, bueno, se deroga con las dictaduras, pero prácticamente Perón hizo una reforma junto con este hombre llamado Pettinato, ¿no? Que era el padre de este periodista. Quería nada más como aportar esa parte de lo que hizo Perón, ¿no? Con su gestión con respecto al servicio penitenciario. Está bien. Mire, yo voy a Así que completar ahora con una cosa, porque yo les dije antes, no hablé de Eva Perón. sí. Entonces Y le vamos vuelvo a contar a todos los compañeros, ¿Cómo? si me escucha, Héctor? Quería contarle de nuevo, por ahí no me escucharon, a todos los compañeros, que usted fue mi profesor hace muchos años también y me apoyó un montón en este camino hacia la carrera universitaria. Bueno, Así yo que, creo que los docentes, el mejor pago que podemos tener, es que alguien, o muchos, o algunos, nos reconozcan porque le hayamos sido, digamos, positivos en nuestro accionar. Esto es el mejor pago que nosotros podemos tener. Yo le agradezco mucho a Andrés. Bueno, con Andrés hemos hecho programas de radio también. sí, también allá Gagliardi, cuando leíamos las poesías de Gagliardi. Bueno, Bueno, Héctor, pero gran fíjense, abrazo, compañero. frente a esto que decía Andrés, que tiene que ver con el sistema humanizado para las cárceles, resulta que hay una escritora, periodista, excepcional, que se llama Estela Caloni. Estela Caloni escribió muchos trabajos, algunos sobre el Plan Cóndor de la dictadura, muy, muy interesantes, y le hicieron una biografía, unos reportajes, ¿no? Libro que fue publicado con un prólogo de Fidel Castro. Fíjense si Estela Caloni tiene algún valor. Y ella, cuando era chiquita, cuando era niña, vivía en Paraná. Entonces le dicen, ¿Paraná es donde vio a Evita? Recuerdo que en Paraná mi tía me llevaban a una iglesia temprano a las 6 de la mañana. Las señoras de la alta sociedad sostenían un asilo donde iban a parar todos los chicos huérfanos de la región. Después, por supuesto, enviaban a las chicas a trabajar como criadas a sus casas y a los varones como peones. No recibían salarios a cambio, del trabajo les daban comida y ropa y con eso se tenían que conformar. Cuando mi tía me llevaban a la iglesia, veía a esas niñas con guardapolvos grises totalmente rapadas y yo, que estaba bien vestida, bien peinada, me sentía triste por esas niñas. Me enfermaba. Todos los domingos tenía fiebre y nadie sabía por qué. Ver esas injusticias me hacía sentir tan mal, era desolador. Por eso algo de Evita que nunca me olvidaré fue cuando se enfrentó a las llamadas damas de beneficencia. Ella cerró el asilo e hizo una escuela para niños huérfanos que era hermosa, con dormitorios coloridos y nada de uniformes, vestidos hermosos y cabellos largos y peinados. Ya no las rapaban más. Me pareció un acto de enorme justicia y me iluminó saber que se podía hacer algo para cambiar las cosas. Por eso pienso que si hubiera sido un niño de aquellos,
Nunca me hubiera olvidado que por primera vez me trataron como a un ser humano. Creo que para ser de izquierda hay que conocer seriamente esas realidades, porque de lo contrario se podrá tener un gran discurso, pero nunca se podrá entender nada de esa realidad. ¿Por qué no podían entender el peronismo? Porque lo pensaban solo como asistencialismo. No entendían qué pasó con esos miles de seres humanos que fueron tratados por primera vez con dignidad. Creo que esto habla un poco de Eva Perón, de lo que yo tenía una deuda, y además está relacionado con esto de los presos que Andrés señalaba. No sé si les pareció interesante, a mí me parece magnífico esto de Estela Caroni, cómo le impactó esa realidad. Bueno, gracias Andrés. No sé quién... No tenemos más manitos levantadas, profe. Manos levantadas. No hay más manos levantadas. No. Bueno, en la próxima clase voy a dar la caída, es decir, la caída, desalojo de Perón, del gobierno, por la mal llamada Revolución Libertadora. No fue ni revolución ni libertadora. Algunos la llamaron, los muchachos y mujeres de la resistencia peronista la llamaron la revolución fusiladora. Y tiene más sentido. Vamos a explicar ese hecho seguro. Yo vivo en Lanús. Lanús fue una zona muy peronista. Desgraciadamente ha cambiado mucho, pero fue una zona muy peronista y esta resistencia peronista acá los muchachos la hicieron, los que eran por supuesto peronistas, la hicieron bien luchada, ¿no? bien peleada. Y bueno, vamos a ver el golpe de Estado y vamos a dar un pantallazo rápido de la etapa posterior para llegar a la dictadura cívico, clerical, militar, genocida. Y yo voy a explicar por qué yo la denomino así. Bueno, si no tienen más preguntas, gracias para todos y todas y todes. Y nos vemos el martes próximo. Bueno, profe, un gusto, saludos. Chao. Chao.